El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, hoy el tema de la palabra es un tema muy concreto, tiene que ver con eso que nos dice el Evangelio, que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. No hay que entenderlo mal, ¿de acuerdo? Porque alguien aquí puede entender que hay que ser como niños, ¿no? En el sentido de que hay que ser inmaduros e irresponsables, ¿de acuerdo? Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Ser como niños, de alguna manera, es una actitud, podríamos denominar a esa actitud una infancia espiritual, que hace que en algún determinado momento tengamos la actitud que quizás cuando decimos niños, lo más apropiado sea hacer referencia a un niño de brazos, ¿de acuerdo? Un niño de brazos es un niño que de alguna manera es totalmente dependiente, que de una u otra forma, vamos a decirlo, pues no ejerce una voluntad propia, porque todavía no tiene experiencia, sino que se fía enteramente ¿de quién? De su padre, de su madre, para todo lo que de algún modo está ligado a su supervivencia y a su desarrollo, ¿de acuerdo? Porque ese niño en los brazos de un padre y de una madre y donde recibe amor, se fía enteramente. Ya os podéis imaginar los problemas que puede tener un bebé. Al que se le ama, al que se le quiere, evidentemente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pues de algún modo, pues vamos, la sensación es de estar bajo la protección y el cuidado de los padres y se necesita algo, ¡hey! Y enseguida, ¿no? De algún modo tiene una respuesta por parte de quienes les cuidan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esa realidad, de la infancia espiritual, de la pequeñez o de ser como niños, hacemos referencia fundamentalmente a esa actitud de confianza y abandono, de ser conscientes que si estamos en las manos de Dios, si realmente de algún modo confiamos plenamente en que Dios va delante de nosotros, no tenemos absolutamente nada que temer. Yo me preguntaría, si alguien se fiara enteramente de Dios como Padre y tomara esa actitud de niño, ¿tendría preocupaciones? ¿Tendría angustia? ¿Tendría desesperación? ¿Tendría desasosiego? Pues creo que cualquiera de nosotros diría, no. ¿Me explico? ¿Conocéis algún bebé que vaya al psicólogo? No. ¿A qué no? El bebé no está ahí, lo más de... va viviendo su vida, ¿no? Pero nosotros muchas veces pretendemos ser grandes, ¿no? Pretendemos ser grandes. Y el ser grandes plantea para nosotros siempre un ejercicio de autonomía, de independencia, ¿de acuerdo? Que es algo que de algún modo nos viene muy ligado, ¿no? Evidentemente, pues a nuestro amor propio, a nuestro orgullo, ¿de acuerdo? No sé si alguno ha tenido esa experiencia de ver a su hijo, a su hija, que antes, ¿no? De alguna manera no se separaba y que de alguna manera siempre se aferraba y cuando llegan a una cierta edad, mamá, que corra el aire, que corra el aire. Ni vengas a recogerme al cole, ¿no? ¿No ha pasado eso alguna vez? Ese cambio, ¿no? Que experimentamos cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, que papá, quita, qué pesado, ¿no? Pero, y antes era, papá, no. Ese proceso, que de alguna manera yo creo que somos conscientes, ¿no? Que se da en la experiencia de vida, pues es lo que de algún modo llamaríamos, ¿no? El crecimiento, la maduración, el hacernos adultos. Pues de algún modo, si os dais cuenta,
El hacernos adultos en algún momento nos lleva a perder de vista lo importante que es reconocer dentro del marco del desarrollo de la vida espiritual lo que significa ser niños y complicarnos menos la vida. ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que no haya que crecer y madurar, ¿eh? Hay que hacerlo. Pero hay que mantener siempre a nivel espiritual esa actitud y esa disposición de corazón. ¿De acuerdo? Que es lo que permite en algún momento que el Señor pueda realizar una obra en nosotros, ¿no? Que pueda de algún modo, pues, determinar su voluntad, sabiendo que su voluntad siempre está a nuestro favor. ¿De acuerdo? Siempre lo que requiere un padre, una madre, lo dice el Evangelio. Si vosotros que sois malos, o sea, que somos débiles, somos frágiles, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre, ¿no? Si nos fiamos de Él, ¿cuánto más de algún modo el Padre no nos dará aquello que necesitamos? ¿De acuerdo? Entonces hay que pedir especialmente esa gracia, es lo que hoy de alguna manera nos plantea esta palabra. Hemos escuchado una primera lectura, bueno, empezamos a leer la lectura de mañana, ¿no? Entonces, hay que retroceder para hacer la de hoy, ¿de acuerdo? Sí, pues ya leeremos mañana ese acontecimiento de Moisés ya contemplando la tierra prometida desde el Monte Nebo. Hoy en el discurso, Moisés, ¿no? Pues en algún determinado momento le hace ver algo al pueblo. Hombre, es evidente que el pueblo se fía de Moisés, es el mediador de la antigua alianza, ¿no? A través de Moisés es que Dios le ha otorgado al pueblo de Dios el conocimiento de los decretos y mandatos, ¿no? Que es lo que se establece, ¿no? Como criterio, ¿no? Del cumplimiento de la Santa Alianza. Por tanto, Moisés es una seguridad para el pueblo, ¿de acuerdo? Pero Moisés sabe perfectamente que es prescindible, porque aquí lo único que es verdaderamente imprescindible, ¿quién es? Es Dios. Toda la pedagogía de la antigua alianza y de la vida del pueblo en el desierto, esto lo vengo reiterando continuamente a través de la historia del Éxodo, consiste fundamentalmente en aprender a abandonarse y a fiarse de Dios. ¿De acuerdo? Sin embargo, el pueblo evidentemente experimenta siempre una cierta seguridad cuando Moisés está presente. ¿De acuerdo? ¿Es así o no es así? Sí. Pero puede ser que Moisés no esté. Y eso no significa que el pueblo entonces... Claro. Porque Moisés es prescindible. El único que es imprescindible es Dios. ¿De acuerdo? ¿Es necesario el Padre Francisco? Pues sí, pero no. Para Dios, sí. Imprescindible no es. ¿De acuerdo? Imprescindible no es. Así que de alguna manera hay que entender que nosotros también cumplimos una función de mediación. No se puede poner la seguridad, la confianza del corazón en personas en sí, ¿no? Aunque de algún modo nosotros estamos llamados a cumplir una misión específica, que es colaborar con el plan de Dios para que de algún modo la nueva alianza llegue, ¿no?, al corazón de los hijos de Dios. Y entiendo que de alguna manera es una misión importante. Pero en esa misión somos perfectamente prescindibles, ¿de acuerdo? Por eso los curas nos cambian. Bueno, a mí no me van a cambiar, eso ya lo sé, pero a los curas normalmente les cambian de parroquia, ¿no? Y os imagináis cuando ponemos la seguridad en las personas, ¿pero por qué se lo llevan si es nuestro cura? Yo, sí, pero es que la confianza tiene que estar puesta no en el cura, sino en Dios, ¿de acuerdo? Mal haríamos nosotros si de algún modo hacemos dependientes al pueblo de Dios de nosotros mismos en sí, ¿no? Lo que se trata es que alcancemos, ¿no?, una plena madurez cristiana que nos ayude a entender que de alguna manera el que necesitamos para de algún modo desarrollar nuestra vida es a Dios. ¿Me explico? Porque el Padre Francisco se irá. Bueno, no me digo que me voy, ¿no? O sea, sino, bueno, pues que también, sino que pero que de algún modo no estaré aquí siempre. No seremos eternos, ni tampoco estará Benito, ni tampoco estará Atanasio, y lo que Dios quiera. De quienes de algún modo, ¿no?, después de nosotros, quienes vendrán de alguna manera a morar en este santuario y quienes continuarán la obra de salvación de Dios, ¿no? Porque de algún modo los hombres pasamos, pero lo único que permanece siempre es el Señor. Es una lección profunda de confianza y de humildad, ¿de acuerdo? Y Moisés mismo tiene que hacer eco de esta realidad y tiene que decirle al pueblo de Dios, yo no voy a ir, yo tengo 120 años, ya estoy anciano, y toda mi generación se va a quedar aquí en el desierto. Ya lo dijo el Señor en su momento, como consecuencia de la dureza del corazón del pueblo de Dios. No van a llegar a la tierra prometida, ¿de acuerdo? Y Moisés lo sabe. Por tanto, hermanos, no tengáis miedo, no tengáis miedo.
Que no se turbe ni tiemble vuestro corazón. El Señor irá por delante. Y va a haber otro, que es el que os va a guiar, el que os va a conducir y el que os va a llevar a la tierra prometida para que de algún modo se manifieste el cumplimiento de la promesa. El mismo Dios estará con él y él librará las batallas como ha librado las batallas, ¿no?, durante este peregrinar a través de la vida del desierto para alcanzar de algún modo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y ese personaje es Josué. Josué es un joven, asistente de Moisés en ese momento. Es un chaval, para que me entendáis, ¿no? Josué se quedaría... No te preocupes, no te preocupes. Yo me imagino la cara de Josué para que Moisés haya dicho, no te preocupes, que no tengas miedo, que no te acobardes, que estamos en la misma tónica. Yo doy un paso hacia atrás porque así de alguna manera lo quiere Dios. Tú das un paso hacia adelante porque así lo quiere Dios. En definitiva, la confianza debe estar puesta en esa garantía que ofrece Dios a través, ¿no?, de su presencia en el cumplimiento de su voluntad. ¿Confiáis en ello? Sí. Porque eso es lo que nos lleva a ser verdaderamente niños. Ser niños en ese aspecto significaría aquí tener esa confianza, una confianza que de algún modo tiene que depositar Moisés. Porque claro, Moisés, ¿por qué tiene que ser niño aquí? Porque tiene que abandonar, tiene que dejar. No pues, que yo quiero llegar a la tierra prometida, porque yo fui el que estuve durante 40... No, imaginaos esa situación. ¿Eso sería algo maduro? No, inmaduro. Sería bastante inmaduro, porque Moisés estaría asumiendo algo que podemos pecar todos de apropiación indebida, ¿no?, de lo que es de alguna manera de Dios. ¿De acuerdo? Él es simplemente un mediador, un instrumento de gracia. El pueblo no es suyo. ¿De acuerdo? El pueblo es de Dios. Entonces, en algún determinado momento, él tiene que aprender a ser niño para dejar ir al pueblo. ¿Quién tiene que aprender a ser niño? Josué. ¿Por qué tiene que aprender a ser niño? Porque para hacer la voluntad de Dios, él tiene que confiar, tiene que fiarse, sabiendo que aunque sea un joven, aunque no tenga la experiencia, aunque de algún modo haya sido Moisés, pues tiene que fiarse de Dios, de que el Señor es el que irá por delante y tendrá que de alguna manera poner el pecho y dar un paso y decir, se lo fío todo, ¿no?, al Señor, y que me dé la gracia de poder conducir al pueblo. Y el pueblo tiene que aprender a ser niño para que se fíe, para que no tenga miedo. Ya no tenemos a Moisés, que nos va a pasar, nos va a guiar un chaval. ¡Ah! Para que no caigan en esa desesperación, también necesitan fiarse de Dios. ¿Entendéis eso? Perfectamente. ¿Necesitamos ser niños aquí? Sí. Todo. Pregunto. Sí. Mirad, si aprendemos a ser niños, vamos a sufrir menos. Os lo digo con toda la certeza y la convicción de mi corazón. Si aprendemos a ser niños y confiamos en ese Dios, vamos a sufrir menos. Vamos a tener menos angustia, menos desesperación, menos tristeza, menos desolación. Deja que el Señor vaya por delante y no te aferres a otra cosa que no sea Dios. Eso es lo que te ayudará a ser niño. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Clarísimo. La verdad. Creo que queda claro y Sara es así. Como no es conmigo. El Evangelio del día de hoy va más o menos, ¿no?, en esta tónica. Ya habéis escuchado, ¿no?, en algún momento lo que dice el Señor, cuando en algún momento pues llega, ¿no?, pues pone a un niño, ¿no? Y les dice a ellos, el que quiera de algún modo entrar en el reino de los cielos tiene que aprender a ser como este niño. El que no sea así no puede entrar en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Y evidentemente, ¿no?, pues entendemos todo lo que ya hemos comentado, ¿no?, todas estas actitudes, esta disposición del corazón necesaria para que se manifiesten los planes de Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? De los que son como niños es el reino de los cielos, ¿vale? Y el que reciba a un niño, ¿no?, en mi nombre, ¿de acuerdo? Pues de alguna manera, ¿no?, pues ese de alguna manera será, ¿no?, tendrá una recompensa, ¿no?, en el reino de los cielos. Fijaos, ¿no?, que en el fondo en algún determinado momento el Señor también, ¿no?, nos invita a que nuestra
ya sabemos, ¿no?, cómo debe ser nuestra relación con Dios, pero también nos invita a cómo relacionarnos con el prójimo y cómo entender de algún modo nuestro propósito, ¿no?, el ejercicio de la caridad respecto a las personas que hay a nuestro alrededor. Cómo tenemos que acogerlas, como el Señor las acoge, como el Señor las ama, con esa disposición. Como un padre ama a sus hijos, así debemos amar al prójimo. ¿De acuerdo? Y eso, cuando es un niño pequeño y maravilloso, eso es muy bonito, pero también tenemos que amar de esa manera a todos los que son hijos de Dios. Y aquí se nos presenta un problema, ¿no? Porque cuando de algún modo se trata de gente que nosotros catalogamos como pecadora, como débil, como frágil, pues normalmente somos muy ecuánimes e intransigentes. A propósito, ¿cómo se comporta un padre con un hijo que es débil y frágil? Bueno, es firme, pero al mismo tiempo le transmite amor. No sé si me entendéis, ¿no? O sea, no hay nada más enternecedor que ver a un padre cómo corrige a un hijo con amor. ¿De acuerdo? Con amor, he dicho. Con amor. Porque a veces se nos va la mano. ¿De acuerdo? Cuando somos muy brutos, muy cromañones y neandertales, para que me entendáis. Pero cuando de algún modo somos como el Señor nos pide que seamos, pues normalmente es enternecedor ver a un padre que corrige y luego le da un abrazo a un hijo, ¿no? Me explico, que de alguna manera es capaz, ¿no?, de ofrecerle el perdón, ¿no?, a pesar de que el niño pueda estar ahí, ¿no?, sufriendo las consecuencias del peso de la culpa, cuando los niños son pequeños, ¿no?, que dramatizan mucho la culpa, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy bonito ver esa actitud y ese comportamiento del padre que ama. Pues así es el padre con el que es pecador, ¿de acuerdo? Entonces, así hay que acoger, como un padre acoge a un niño, así hay que acoger a nuestros hermanos que en algún momento, ¿no?, pues viven inmersos dentro de la realidad del pecado. ¿Sí? Bueno, eso tiene mucho. Para ahí me sale más el juez, ¿no? ¿No? Me sale, pero el Señor quiere que entiendas, ¿no?, que de la misma manera que Él te ama a ti, tienes que aprender a amar, ¿no?, a tu prójimo, ¿de acuerdo? Por eso pone el ejemplo que pone, ¿no? Les hace ver esa realidad. Pensadlo. Si el pastor de algún modo pierde a una de sus ovejas, ¿acaso no deja las 99 en el redil y va en busca de la oveja perdida, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando la encuentra, se alegra, se la sube a los hombros y la conduce al redil, ¿no? ¿De acuerdo? Pues así de alguna manera, ¿no? Así de alguna manera habrá mucha más recompensa en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Aunque creo que hoy en día hay 99 ovejas perdidas, ¿eh? Y si la oveja no quiere volver al redil, ¿qué hacemos? Si la oveja no quiere ver al redil, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Diga, ¿qué hacemos? Pues revestirnos de amor. Pues más todavía. Más todavía, ¿no? Es muy difícil eso. Muy difícil. Bueno, está el límite, está ahí. Ya. Somos humanos. Ya, bueno, somos humanos, pero el límite está ahí. Claro, sí. Y es cuestión de gracia. Así que lo que para nosotros de alguna manera parece imposible, al final tenemos que confiárselo al Señor. No está en nosotros la determinación de esa realidad. Acuérdate que el que de alguna manera manifiesta ese amor es el Señor. Nosotros estamos llamados de alguna manera y tenemos que ser conscientes que no podemos cerrarnos de corazón a esa llamada que el Señor nos hace, a orar, a imprecar, a ofrecer nuestra vida por la salvación de aquellas ovejas que necesitan volver al redil. Al final es amor. Y si no hay ese amor, vas a complicarte la vida. Así que eso es lo que el Señor te pide y lo que nos pide a cada uno de nosotros. Por eso, acordaos de eso. Por eso dice que los ángeles de Dios de alguna manera están pendientes. Y cada vez que de alguna manera nosotros no tratamos a las personas, ¿no?, con esa delicadeza y con esa caridad, algunos ángeles siempre son chivatos. Tienen que ser chivatos, ¿no? Siempre su rostro está mirando al Padre, ¿no?, y pidiendo de algún modo al Padre que tenga compasión y misericordia de sus hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya sabéis que es importante tenerlo en cuenta porque de la misma manera que nosotros medimos, ¿no?, y juzgamos y condenamos a los demás, con esa misma medida seremos juzgados nosotros. Claro, si quiere que te vuelva a reír y no quiere la abeja y está rezando por ella y los restos no llegan, pues ¿qué quiere que te diga? Usted te desespera. Claro. Si yo creo, yo quiero, pero le pido la gracia, pero es que algunas veces las abejas no quieren.
Tranquila. Tú reza y deja que haga lo que tiene que hacer. Eso es. Gracia. Es cuestión de gracia al final, ¿no? De pedir la gracia y el Señor ya vendrá en auxilio de nuestra debilidad para que de algún modo no asumamos el rol que va a entorpecer y a debilitar y a envenenar nuestro corazón. Quien se hace juez se envenena interiormente. ¿O lo tengo que explicar? No. Es una experiencia de vida. Cualquiera que en algún determinado momento se vuelva juez de su hermano, se va a amargar la vida. Totalmente. Entonces, hacedme caso y pedirle al Señor esa gracia, que de algún modo aprendamos a ser niños para saber escuchar, ¿no?, la voz del Señor y poner en práctica lo que el Señor nos dice. Confiemos en Él. En todo aquello que en algún determinado momento a nosotros nos cuesta y que nos escandaliza y que de alguna manera nos revuelve, estoy convencido que si en algún momento respondemos como el Señor hoy nos pide, al final lo que cosecharemos será libertad interior y paz en el corazón. Y es lo que necesitamos para que de algún modo se manifieste la gracia y la grandeza, ¿no?, del amor cristiano en nuestra vida. Ese es el testimonio que tenemos que dar, ¿de acuerdo? Pero hay que dejarse, ¿de acuerdo? Hay que dejarse llevar, conducir. Fijaos, no sé, un niño pequeño que lleva a su papá, lo lleva y va a cruzar una autopista. O sea, el niño tiene preocupación. ¿Qué va? Va en lo suyo, va mirando ahí, y es el padre el que está mirando los coches y tal. Me explico, si el niño estuviera solo, no se atrevería, ¿no?, siquiera, ¿no?, a cruzar esa. No sé si me entendéis. Entonces, tener esa confianza. Los derroteros, los caminos que tenemos que seguir a veces son arduos, son exigentes. Lo sabéis perfectamente. Si el Señor va delante de nosotros, si Él nos lleva de su mano, como un padre lleva a sus hijos, os aseguro que no tendremos nada de qué preocuparnos. Así que eso vamos a pedir como una gracia especial, como consecuencia de esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Que resuene fuertemente, ¿no?, esta invitación. Si eres muy adulto espiritualmente hablando, vas mal. La espiritualidad siempre es inversa. ¿Me explico? Para subir hay que bajar. Para ser el primero hay que ser el último y el servidor de Dios. No sé si me entendéis. Esa psicología inversa que tiene la fe cristiana, en definitiva. ¿De acuerdo? Si quieres alcanzar plenitud, tienes que ser niño. No sé si me entendéis. Es el movimiento de la gracia, en definitiva. Tenemos a un Dios que se hizo hombre, ¿no? Un Dios que se hizo hombre y que se hizo Eucaristía. O sea, el movimiento es descendente. ¿Os dais cuenta de esto? Es el gran paradigma de la vida cristiana. Todo es, de alguna manera, en dirección contraria como nosotros nos imaginamos. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser grande? Aprende a ser pequeño. Aprende a ser niño. Y serás partícipe de esa gracia, de lo que llamamos el reino de los cielos. Así que ánimo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿queréis ser niños? Os llevaré a un parque de bolas, entonces. En fin, bueno, hay que ser como niños para entrar en el reino y entender lo que eso significa, ¿de acuerdo? Nada, nos encomendamos a Santa Juana Francisca de Chantal, fundadora de la Visitación. Ya os disteis cuenta en el inicio de la celebración eucarística, primero fue esposa y madre de familia, ¿no? Llevó a cabo una vocación matrimonial cuando su marido murió y sus hijos ya todos emprendieron, ¿no?, la realización de su vida. Fue admitida de alguna manera, ¿no?, gracias a la colaboración de San Francisco de Sales para iniciar una obra, ¿no?, una obra que se consolidó a través de una comunidad religiosa que son las Hermanas de la Visitación. ¿Qué hermana de la Visitación es importantísima en la historia de la espiritualidad cristiana? Santa Teresa. No. Repito, ¿qué monja de la Visitación es importantísima dentro de la espiritualidad? Santa Isabel. Hasta Benito, iba a decir, se va a ganar un chocolate, se va a ganar Benito, ¿no? Ya está aburrido. Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? ¿Por qué es importante Santa Margarita María de Alacoque? Porque fue a quien se le reveló la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Era monja de la Visitación, ¿de acuerdo? Por tanto,
pues esta comunidad pues ha dado ese fruto, un fruto extraordinario que de alguna manera, además, ¿no?, de estar consolidado a través de una vida intensamente contemplativa, desde sus inicios, de algún modo fue una obra que quiso también prestar un servicio de atención hacia los más necesitados, hacia los pobres y hacia los enfermos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que nada, pues encomendamos especialmente a esta santa, pues también todas nuestras intenciones y necesidades, ¿de acuerdo? Y continuamos la celebración de la misa, ¿de acuerdo? Así que yo ni a 120 años llego, que lo sepáis. Que a 120 años no llego, así que cuando falte el Padre, Nos veremos en el cielo. ahí queda Dios, ¿no? Ahí queda Dios. Acordaos de eso siempre, ¿de acuerdo? Cuando falte el Padre, siempre queda Dios. Así que no pongáis la seguridad, y os lo digo con el corazón en la mano, no pongáis la seguridad en otra cosa que no sea Dios. ¿De acuerdo? Porque todo lo demás es contingente. Lo único que verdaderamente es necesario es Dios. Y contando con Dios tendréis siempre una seguridad absoluta en la cual sostener vuestro camino y vuestra vida espiritual. Así que mucho ánimo en esa tarea. Continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.